lo que se conoce o conocía o que se inició como química medicinal se fundamenta en los trabajos que hicieron Charles Pfizer, Charles Erhard, en donde ellos fundan la compañía Charles Pfizer y Company en el año de 1840. Y ellos comienzan a producir ácido cítrico de manera sintética. Eso es en el siglo XIX. Ya en el siglo XVIII la misma compañía empieza ya a producir y comercializar vitaminas. Y en 1945 se convierte en el primer productor de penicilina. Esta empresa comienza todo lo que son las etapas de identificación, descubrimiento y desarrollo de sustancias consideradas como pequeñas moléculas que tenían alguna actividad terapéutica. Y de ahí fundamentan los primeros, las primeras bases de lo que hoy se conoce como química. Ellos hacen etapa de descubrimiento, identificación, síntesis y producción y comercialización. Todas las etapas que involucran el proceso de investigación y desarrollo y el proceso de descubrimiento de fármacos. Y fueron los primeros en descubrir lo que era la terramicina, que fue el primer medicamento de Pfizer en Estados Unidos. Y bien, Pfizer es una industria farmacéutica bastante antigua, 1800, cuando la fundan dos químicos. ¿Eh? Y ahí, investigadores humanos, doctor instituye el primer instituto de en donde se dedicaban principalmente a la descripción de los efectos y explicar las propiedades de los fármacos. Igual Steinmetz, alemán, igual siglo XIX, siglo XX, también hace trabajo en es fármaco. Y fundamentalmente en lo que es los estudios de relación estructural, la interacción fármaco-receptor y lo que era la selectividad. Con eso se dan los primeros pasos para fundamentar las otras actividades que hacían, que realiza la química. Pero vemos cuando surge, siglo XIX, siglo Ehrlich, un premio Nobel,
descubre lo que es el salvarsan, un compuesto que contiene arsénico que era utilizado para tratamiento de cáncer. Y ahí, en esa época, se populariza el término de quimioterapia. ¿Tienen desde cuándo? Y son por lo menos, ejemplo, 3 científicos que fundamentaron lo que hoy se conoce y es un pantallazo muy breve de las principales contribuciones de principales científicos en el desarrollo de lo que es química medicinal. Ya después de los años 45, 50, hay una contribución mucho más de muchos científicos, que incluye médicos con especialidad en farmacología y químicos, principalmente químicos orgánicos. Entonces, ¿cuáles son las finalidades de la química medicinal? La química medicinal tiene como finalidad estudiar lo que es la invención, identificación, descubrimiento, diseño, síntesis, identificación y preparación de compuestos que sean activos, estudios de metabolismo, el modo de acción a nivel molecular, fármacos, construcción de lo que son los estudios de relación estructura-actividad cualitativa y cuantitativa, y establece estudios para estudiar análogos, la serie análoga de compuestos, y entonces establecer relaciones, estructuras químicas y actividad farmacológica. Caracterización de las propiedades físicas, químicas y físico-químicas de las moléculas activas. Desarrollo de fármacos, formulación y producción. Y vemos observar una amplia gama de actividades que se desarrollan en la química medicinal, en la cual participan químicos, biólogos, médicos y farmacéuticos. A esta también se han adicionado biólogos con especialidad en biología molecular celular, biotecnólogos, químicos computacionales, químicos teóricos, químicos químico-físicos, químicos analíticos, farmacéuticos, formuladores, médicos, enfermeras, otros miembros de el equipo de salud, que participan en estudios. Si ves una amplia gama de actividades que tiene
que involucra el estudio de lo que es en la química. Aquí pueden ver una estructura en un modelo en 3 dimensiones. Y vemos que la estructura de un fármaco no es plana, sino que adopta una disposición en 3 dimensiones, que va a depender de los grupos funcionales que forman. Generalmente, nosotros en química medicinal nos enfocamos en evaluar lo que es la relación que existe entre la estructura química y la respuesta o actividad biológica. Estudiamos lo que es el mecanismo de acción por el cual ese fármaco ejerce ese efecto. Y el primer enfoque es evaluar esa estructura. Estructura química, y puede ser generalmente denominamos fármaco a esa sustancia responsable de ese efecto farmacológico o ese efecto terapéutico. De ese fármaco que es una sustancia orgánica, tiene una estructura química, estudiamos diferentes propiedades. Propiedades físicas, propiedades químicas, propiedades físico-químicas, son las que más resaltamos. Propiedades moleculares y propiedades electrónicas. Todas estas propiedades tienden a afectar ese efecto terapéutico o ese efecto. Por lo cual, en química medicinal, entonces, iniciamos estudiando las estructuras y cómo están y qué propiedades afectan directamente ese efecto terapéutico o ese efecto fármaco. Y, como le había indicado, dentro de todas estas propiedades de esos fármacos, donde las que más énfasis hacemos son sus propiedades físico-químicas. Dentro de las propiedades físico-químicas, ¿qué vemos? Vemos los grupos funcionales presentes en esas sustancias orgánicas y vemos cuál es su reactividad. Por ejemplo, aquí tenemos moléculas en modelos de 2 dimensiones y 2 moléculas en su disposición en 3 dimensiones. ¿En qué se diferencian esas 2 moléculas o esas 2 estructuras? En los modelos de 3 dimensiones. ¿En qué se diferencia esta estructura? Estas 2 estructuras vemos que son idénticas. Se diferencian solo este enlace
se une este anillo, este anillo, este anillo y este anillo. Y miren la disposición en 3 dimensiones. Y mi pregunta, ¿en qué se diferencia esta primera estructura en 3 dimensiones de la segunda? Se diferencia en que el, la estructura de la derecha, ¿cómo puedo decirlo? El anillo, pues, se encuentra como alejado, o sea, como hacia atrás, en comparación con la estructura que está tridimensional que está en la izquierda. Es correcto. En la primera estructura, el grupo, el anillo, es un sistema beta dicarbonílico. Este sistema, en este fármaco, ese grupo está delante del plano. Vemos que está para adelante. Tiene una configuración alfa. En cambio, en el otro, vemos que ese grupo beta dicarbonílico está detrás del plano. Tiene una disposición. Son sustancias que vemos que están formadas por los mismos grupos funcionales. Solamente se diferencian en la disposición en 3 dimensiones de un grupo. Por lo cual, ambas estructuras, que son idénticas en su estructura en 3 dimensiones, vemos que una puede tener más afinidad para interaccionar con un receptor que la otra. Y eso se debe a la disposición que tiene ese fármaco en 3 dimensiones. La disposición que adopte un fármaco va a depender de los grupos funcionales. Y aquí podemos ver esa gran diferencia. Hay fármacos que se administran como forma de racematos. ¿Eso qué quiere decir? Que tienen 2 isómeros, el isómero T y el isómero N. Pero ambos isómeros pueden adoptar disposiciones diferentes. Uno de ellos puede ser el responsable del efecto terapéutico y el otro puede ser responsable de los efectos. Y vemos que los funcionales y la disposición que tengan juegan un papel importante en esa interacción entre ese fármaco y su diana. Por lo cual, nosotros iniciamos el estudio de química medicinal viendo las estructuras de esos fármacos y viendo qué grupos funcionales orgánicos tienen y cuál es su reactividad. ¿Por qué es importante estudiar esos grupos funcionales y su reactividad? Porque esos grupos van a afectar propiedades como solubilidad. La solubilidad generalmente se expresa de manera teórica
como log S. Coeficiente de partición, coeficiente de reparto, que se expresa como log P, que puede ser un valor experimental o puede ser un valor calculado, entonces se expresa como C. Esa C que va adelante le indica que es un valor calculado y se calcula por programas de quimioinformática. El coeficiente de distribución es el log P. Ese coeficiente de distribución evalúa el comportamiento de esa sustancia a diferentes pHs. Y eso se denomina T. Y también se puede calcular por programas quimioinformáticos. Otro aspecto es lo que es la estereoquímica. Un carbono estereocentro tiene 4 sustituyentes diferentes. Pero existen diferentes otros conceptos de isomería. La isomería geométrica, la isomería cis-trans, S, los compuestos que son enantiómeros, estereoisómeros, etcétera, etcétera. Eso se ve en estereoquímica. La estructura cristalina. Muchos fármacos tienen una estructura amorfa, pero también pueden tener diferentes estructuras cristalinas. La estructura cristalina es más pequeña, ya que puede tener una forma de rombo, la mayoría de ellas, y los compuestos tienen una alta pureza, a diferencia cuando tenemos un compuesto en forma de un polvo amorfo. Y tienen variaciones en cuanto a propiedades como son, por ejemplo, el punto de fusión, si es una sustancia sólida. Lo que son propiedades ácido-bases, que van a depender de los grupos ácidos o grupos básicos presentes en ese fármaco. Un grupo ácido hace que esa sustancia tenga un pKa ácido. Y un grupo básico hace que esa sustancia tenga un pKa básico. Y esos valores de pKa van a ser dados por los grupos funcionales que tenga ese fármaco. A ver, ¿quién tiene alguna duda o alguna pregunta? Yo, profe. Dígame. No se escucha muy bien. ¿Escucha? Sí, ahora sí. Ok, es que le iba a preguntar que con respecto a la estructura cristalina, usted mencionó que era más y no pude escuchar el término. De la estructura cristalina, la mayoría de las sustancias
tenemos que se encuentran como polvo amorfo. Muy pocas se encuentran como estructura cristalina, que puede ser existen varias formas de estructura cristalina. Eso ustedes lo verán en físico-farmacia cuando estudien lo que es reología. Y ahí verán las diferentes formas cristalinas que puede adoptar una sustancia química. Pero las más comunes son unos que son cristales translúcidos, que por ejemplo unos adoptan una forma de rombo, bastante común, y es una sustancia que tiene una gran pureza, a diferencia de las sustancias que cristalizan como polvos amorfos. La sustancia como polvo amorfo no tiene una estructura organizada, como no tiene una estructura cristalina. Y de ahí que tengan diferencias en propiedades, como por ejemplo, propiedades de química, físicas, por ejemplo, como es punto de fusión. ¿Por qué? Porque una estructura, dependiendo en el disolvente que tengamos, podemos generar una estructura amorfa. Podemos generar la estructura o que el compuesto esté en una forma amorfa o en una estructura cristalina. Obtener cristales, mezcla de cristales o monocristales, es bastante complejo y se requiere hacer un estudio de evaluación de en qué diferentes solventes obtenemos los mejores cristales. ¿Por qué la estructura cristalina de un fármaco es importante? Y principalmente que si lo tenemos en forma de monocristal. La estructura cristalina, con la estructura cristalina de un compuesto podemos hacer difracción de rayos X. Y con difracción de rayos X podemos obtener la estructura definitiva de ese fármaco, sin necesidad de utilizar otras técnicas. La estructura cristalina, por la metodología de difracción de rayos X, yo puedo obtener la estructura cristalina y con la configuración absoluta de ese fármaco. Lo que no ocurre con un fármaco cuando lo tenemos en una estructura. Pero como mencioné a ustedes lo que es la estructura amorfa, su ordenamiento, las diferentes formas de estructura cristalina, eso ustedes lo ven en físico-farmacia, en lo que es reología farmacéutica. Y dependiendo de grupos funcionales que tengan, esos grupos son los que se van a interaccionar con los sistemas biológicos. Sea ese sistema biológico una enzima, receptor, una proteína estructural o fragmentos de ADN o AR. Por eso es importante conocer esos grupos funcionales que tiene, porque son los que van a participar en esa interacción que se va a dar entre ese fármaco y su diana biológica. Y son las principales propiedades físico-químicas que por ejemplo, aquí tenemos un segmento de una diana biológica representada por esos fragmentos en forma circular
rombo, y que están enumerados 1, 2, 3, 4, 5, sería 6, sería 7. Esos son los fragmentos de una diana biológica. Que puede ser un receptor, una proteína, sí. Y en rojo tenemos fármaco. Y vemos que ese fármaco tiene diferentes grupos funcionales. Y que esos grupos funcionales, por ejemplo, la amina, se encuentra en forma protonal. Esos grupos funcionales son los que van a interaccionar con residuos de aminoácidos presentes en ese sitio activo, sitio ortostérico, cuando hablamos de diana biológica, receptor, o sitio catalítico, cuando hablamos de un enzima. Vemos que esa amina protonada interacciona con un residuo de ácido aspartic. Esa amina que está en posición terminal. Y los grupos hidroxilos de ese anillo aromático están interaccionando con dos residuos de serina que se encuentran en el fragmento 5. Y la amina nada con el residuo de ácido aspartico que se encuentra en el fragmento 3. Vemos que se dan interacciones entre los grupos funcionales y de esa manera se estabiliza ese fármaco en esa diana biológica. De esa interacción ocurre un cambio conformacional que va a activar diferentes vías de señalización. Cuando hablamos de receptores. Cuando hablamos de enzimas, lo que hace es interacciona a ese nivel y lo que hace es inhibir la actividad catalítica de esa enzima. Cuando hablamos de fármacos que interaccionan con el receptor, hablamos de fármacos agonistas y de fármacos antagonistas. Y cuando hablamos de fármacos que inhiben la actividad de una enzima, hablamos de fármacos inhibidores. Y eso ocurre, es una interacción entre un fármaco y el sitio activo, sitio ortostérico o sitio catalítico, enzima, y ocurre una interacción fármaco-receptor. Y vemos que son los grupos funcionales que tienen los que participan en esa interacción a nivel o molécula. Ejemplos, tenemos el ácido paraminobenzoico, ese ácido paraminobenzoico se utilizó como sustancia de referencia para generar compuestos que tienen esqueleto de sulfonamida. ¿Qué se hizo?
tomando la estructura de ese ácido paraminobenzoico, uno de los hidrógenos, ese anillo en seno de ese grupo aninina, fue sustituido y en el respaldo. Luego el ácido carboxílico fue removido y se introduce un grupo sulfona y se liga a una mina, formando el grupo funcional sulfonamida. Que fueron fármacos que se diseñaron en el año 1936 y que demostraron actividad antibiótica. ¿Y qué es lo que hacen esas sustancias análogas? Si vemos, tiene una estructura análoga al ácido paraminobenzoico. En la reacción normal, la pteridina se une con el ácido paraminobenzoico. Luego, libera ácido glutámico y son esenciales para la formación de ácido fólico. Esa es una reacción normal. ¿Qué hacen esas sulfonamidas? Al tener una estructura análoga a ABA y un tamaño bastante similar, van a mimetizar ABA. Entonces, el núcleo de sulfonamida sustituye PABA en su interacción con la pteridina. Entonces forma un complejo entonces evita interacciones con una enzima y evita entonces así la formación de ácido fólico. Es un esquema generalmente bastante general y bastante. ¿Cómo está actuando esa sustancia? Está actuando como una sustancia antimetabólica, ya que está sustituyendo al metabolito endógeno, porque tiene cierta analogía. De esa manera, crea a la enzima y por lo cual no se puede seguir la síntesis de ácido fólico. Son agentes denominados antifolatos, es decir, inhiben la formación de ácido fólico. Pero de aquí hasta la formación de ácido fólico participan una gran cantidad de otras enzimas. Entre 6 a 8 enzimas participan hasta la obtención de ese ácido fólico. Ellos actúan en las etapas iniciales de formación de ácido fólico e inhiben la cadena de formación de ese ácido. Y fueron estos primeros agentes desarrollados en los años 1936. Y vemos una relación entre la estructura y estas sustancias que son inhibidores enzimáticos. Vemos que en pequeños cambios estructurales hacen que esta sustancia sea más
selectivo. En cuanto a la interacción con la peridina y la enzima que participan en la síntesis inicial o en la cascada de formación de ácido fólico o folato. Y esta es una estrategia que se ha utilizado bastante en el desarrollo de fármacos. Se han tomado sustratos endógenos del organismo, por ejemplo, acetilcolina, epinefrina, norepinefrina, serotonina, dopamina, en donde han servido de modelos para la síntesis de fármacos agonistas y fármacos antagonistas, en donde el enfoque fue tomar los metabolitos endógenos y hacer modificaciones en ellos para obtener fármacos que fueran capaces de interaccionar con receptores colinérgicos, receptores adrenérgicos, receptores serotoninérgicos o receptores dopaminérgicos. Aquí ya tenemos en un modelo de 3 dimensiones el fragmento constituye ese sitio activo o sitio ortostérico. Aquí tenemos el fármaco en un modelo de dimensiones y aquí ya tenemos el fármaco en un modelo de 3 dimensiones. En azul están los grupos nitrógenos, en verde están los carbonos y en rojo están en oxígeno. Vemos la disposición que adopta ese fármaco. Vemos que el sistema de los 3 anillos es un sistema rígido. Y en la cadena que tiene libre rotación, tiene una amina y tiene un grupo ciclohexano terminal. Tenemos una cadena, tiene libre rotación y vemos que el ciclohexano toma una conformación de silla. Y son esos grupos de esa cadena, la amina y el ciclohexano, los que interaccionan con los residuos de aminoácidos presentes en ese sitio activo o en ese sitio ortostérico. Las líneas punteadas les indican la distancia que se da entre los grupos presentes en ese fármaco y los grupos de los residuos de aminoácidos presentes en ese sitio activo o ese sitio ortostérico. Y las moléculas con los puntos rojos indican la participación de moléculas de agua intracelular. Y vemos que una simulación molecular hecha por un programa de bioinformática, y vemos la constante de inhibición que es de 4 más menos 2 para esta sustancia. Y de esta forma interaccionan fármacos en su sitio activo o en su sitio catálico. Vemos que los grupos funcionales que tengan la disposición que adopten, y son esos grupos los que van a interaccionar con los residuos de aminoácidos que están en esa diagrama. Y vemos que hay participación de agua
Y con eso vemos de manera general cómo ocurre la interacción entre un fármaco y su diana, cómo se generan y cómo es esa interacción. Entonces, ¿cuál es el estado actual de la química medicinal durante el siglo XX y el siglo XXI? En el siglo XX se dedicaron exclusivamente a la búsqueda o descubrimiento de principios activos. Eso trajo consigo un gran desarrollo en lo que es la química orgánica, la química combinatoria y la química computacional en la mitad del siglo pasado. Y ahí la industria farmacéutica tuvo un gran impacto en los procesos de investigación y desarrollo de fármacos. A finales de los años 90 surge la industria biotecnológica, en donde se obtenían generalmente proteínas con actividad terapéutica que eran obtenidas por diferentes fuentes, donde se utilizaban generalmente células y vectores de clonación para expresar estas proteínas de interés terapéutico. De ahí que las diferentes sustancias que se han utilizado, fármacos, tengan diferentes fuentes. Fuente natural, los denominados productos naturales, que pueden obtenerse de plantas, de animales, de organismos marinos o de fuente microbiana, que se incluyen dentro de lo que son productos naturales. De esos productos naturales uno puede hacer derivados semisintéticos o puede obtenerlos por vía sintética. Y la mayoría de los compuestos son de origen sintético e incluye compuestos orgánicos, compuestos inorgánicos o compuestos organometálicos. Ejemplos de estos compuestos que tienen actividad terapéutica, que son organometálicos, tenemos el cisplatino, un compuesto organometálico que se utiliza como agente anticancerígeno. Sustancias de origen microbiano, la mayoría de los antibióticos inicialmente fueron obtenidos de microorganismos, streptomyces, actinomicetos, ¿no? Entonces de ahí se obtuvieron los primeros antibióticos que eran naturales y de ahí se prepararon derivados semisintéticos y después derivados sintéticos. Y la mayoría de los antibióticos que tenemos son de esta forma. Y los de origen biotecnológico, proteínas de interés terapéutico, hormonas, insulina, anticuerpos monoclonales, vacunas, son obtenidas por técnicas biotecnológicas. Y para que vean las diferentes fuentes por las cuales se pueden obtener sustancias que tienen interés terapéutico.
una fuente muy, muy diversa a nivel estructural. La química medicinal, como he mencionado anteriormente, no es una disciplina aislada. Es una disciplina que tiene interrelación con muchas otras disciplinas. Tiene interacción con disciplinas que pertenecen a la carrera de farmacia, como es farmacología, toxicología. Toxicología no es exclusiva de farmacia, también se da en medicina, que es generalmente donde se encuentran los centros de información de tóxicos, facultad de medicina, los departamentos de farmacología también se encuentran principalmente en las facultades de medicina, también en las facultades de farmacia. Tiene interrelación con otras disciplinas que tienen que ver con estudios de biotransformación o estudios analíticos, química analítica, bioquímica, o estudios de interacción de receptores que lo estudia generalmente las ciencias biológicas. Si vemos, es una disciplina interdisciplinar. Además, requiere de conocimientos básicos de química orgánica, bioquímica, farmacología, química física, bioinformática, quimioinformática, biofarmacia, química computacional, farmaconoxia, química analítica, biología molecular y celular, fisicoquímica, toxicología, farmacocinética, entre otras disciplinas. Por lo cual vemos que la química medicinal es una disciplina interdisciplinar. ¿Qué conceptos tienen ustedes que tener claro? Tienen que saber qué es un fármaco y qué es un medicamento. Y saber diferenciar. Un fármaco es una sustancia que, como vimos, puede tener diferentes orígenes: natural, sintético o biológico. Una sustancia, ese fármaco, va a afectar el funcionamiento del organismo, va a afectar sus estructuras a nivel de tejido, célula, órganos. Y son sustancias que se utilizan para diagnóstico, tratamiento, curación o prevención de enfermedades que se den en seres humanos o en animales. Antes, el farmacéutico también tenía que ver con la aplicación de sustancias a nivel de animales, principalmente animales de uso doméstico. Esta función, actualmente, en Panamá, es una función que no está regulada. El farmacéutico solamente trata fármacos para la salud humana, y los fármacos para ser utilizados en animales no tienen
control. Se venden a la lista. Y son los médicos veterinarios los prescriptores y que también venden este tipo de fármaco para uso veterinario, principalmente en animales domésticos. Pero tienen que tener claro ese concepto de lo que es un fármaco. En inglés, a veces las traducciones hacen una traducción literal y en lugar de poner fármaco, ponen droga. El concepto, el término correcto es fármaco, no una traducción literal de droga, porque este término tiene diferentes connotaciones. ¿Qué es un medicamento? Un medicamento contiene uno o más fármacos. Y esos fármacos están integrados en una forma farmacéutica de dosificación, lista para su distribución, venta y uso en ser humano. Eso es un medicamento. Se incluye dentro del término medicamento aquellas sustancias que se pueden utilizar para diagnósticos médicos. Se incluyen como medicamentos si tienen una forma farmacéutica de dosificación. Ahí la diferencia entre lo que es un fármaco y lo que es un medicamento. ¿A qué denominamos fármaco prototipo? Denominamos fármaco prototipo a la estructura original, a partir de la cual se desarrollan otros fármacos. Esa estructura original sufre diferentes modificaciones estructurales y entonces se generan todo un grupo de sustancias denominadas análogos o congéneres, que son los que van a seguir el proceso de investigación y desarrollo hasta llegar a un fármaco aprobado por las autoridades regulatorias. Durante ese proceso se pueden obtener una gran cantidad de fármacos análogos a partir de esa estructura prototipo original. En muy pocas ocasiones esa estructura tipo original llega a convertirse en fármaco. Se convierte en fármaco algunos de los análogos generados durante este proceso de investigaciones. ¿Qué es diseño de fármacos? Son terminologías comunes que se utilizan en química medicinal. ¿A qué denominamos diseño de fármaco? Denominamos diseño de fármaco camino por el cual el equipo de investigación y desarrollo en la industria farmacéutica planea y en una planificación cómo obtener, generar nuevos medicamentos a partir del conocimiento que tengan de sus acciones biológicas. Eso es como se define de manera general lo que es el término diseño de fármaco. Y para hacer diseño de fármaco, uno tiene que tener un fármaco inicial. A ese fármaco inicial es lo que se denomina prototipo, cabeza de serie, o también ese fármaco original puede ser un
metabolito de un fármaco existente o puede ser un fármaco existente. O también se puede hacer diseño de fármaco partiendo de conociendo la fisiopatología de una enfermedad. Y de ahí entonces se comienza el inicio de ese diseño fármaco. Yo puedo identificar o buscar compuestos, prototipos o cabeza de serie. Yo puedo estudiar fármacos existentes y ver si tienen metabolitos que tienen actividades más potentes que la del fármaco original o que pueden tener otras actividades farmacológicas. Y esos metabolitos yo los puedo diseñar como otro fármaco. O puedo hacer un diseño en el cual yo me voy a enfocar, por ejemplo, en una fisiopatología de una enfermedad. Por ejemplo, me voy a enfocar en diabetes. Yo voy a estudiar toda la fisiopatología de la diabetes y voy a ver de cuáles rutas químicas yo puedo generar fármacos que actúen en la etiología de esa enfermedad. Diferentes formas en que se puede hacer diseño de fármaco. El diseño de fármaco durante el diseño de fármaco se utilizan herramientas computacionales para hacer estudios, lo que se denomina in silico, que son los estudios de Tolkien y estudios de dinámica molecular. Estos estudios, con el desarrollo, con la aparición de la pandemia, estos estudios han quintuplicado su actividad y han ofrecido una gran cantidad de sustancias que pueden tener potencial para diferentes padecimientos. Por ejemplo, ahora que, por ejemplo, con la pandemia, en el caso del COVID-19, hay una gran cantidad de estudios donde han hecho estudios de acoplamiento molecular o docking y dinámica molecular en la búsqueda de sustancias que sean capaces de inhibir al virus SARS-CoV-2. Y hay un montón de literatura que se generó a partir del año 2000 y que hoy día todavía sigue en un boom creciente, en donde se utilizaron principalmente estas dos herramientas computacionales para diseñar fármacos que tuvieran potencial actividad contra el SARS-CoV-2. Esta estrategia también se ha utilizado en la obtención de diferentes fármacos. Por ejemplo, en la obtención de simetilina, antagonista del receptor H2, inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2, que lamentablemente tuvieron que ser sacados del mercado por sus efectos adversos. Zanamivir, un agente antiviral que fue obtenido por diseño fármaco. Imatinib, un inhibidor de tirosina quinasa, también fue obtenido por estudios de diseño de fármaco. Vemos fármacos que se han generado utilizando un diseño racional de fármaco.
Otro aspecto que también general que tenemos que ver en química medicinal es con respecto a la nomenclatura de fármacos. Es un tema muy poco o de manera casi escasa se toca en la carrera de licenciatura en fármaco. Cuando hablamos de fármaco, hablamos de un fármaco registrado, un fármaco con nombre de propietario. A esto es lo que nosotros le llamamos los medicamentos de marca y los conocemos por el nombre de su marca comercial. Tienen un código de fabricante y el nombre se lo pone en fabricante. Por ejemplo, Panadol es un ejemplo de un fármaco comercial. Todo el mundo lo conoce como Panadol. Es un ejemplo. Aspirina es otro. Todo el mundo lo conoce por su nombre comercial, no por el nombre del principio activo. Estos fármacos registrados o comerciales que son hechos por industrias transnacionales son los fármacos que tienen un costo mucho más alto. ¿Por qué? Porque la industria le pone el precio para sacar la inversión que hicieron en ese proceso de investigación y desarrollo. Después que ha vencido ese periodo de registro o patente de esos medicamentos comerciales, entonces esos medicamentos ya cualquier industria farmacéutica a nivel del mundo ya los puede fabricar. A esos medicamentos que ya no tienen propietario son lo que se denominan, si utilizamos la denominación común internacional, son los que se denominan fármacos genéricos. Y es a nivel de fármacos genéricos que nosotros conocemos la mayoría de los fármacos en farmacia. Existen otras clasificaciones, pero que son de uso bastante restringido. La clasificación del Código Anatómico Terapéutico Químico, ATC, se utiliza exclusivamente en ciertos tipos de estudios. Y la nomenclatura química sistemática de la IUPAC generalmente las utilizan los químicos. Y el farmacéutico utiliza generalmente la denominación común internacional. Veremos las diferencias que hay entre cada uno de ellas. Nombre químico. Cuando hablamos de nombre químico se refiere a la composición, estructura química de ese fármaco o ese medicamento. Aunque el término correcto debería ser fármaco y no medicamento. Por ejemplo, alfa-aminobensin-penicilina. Ese es el nombre químico, el nombre de nomenclatura de IUPAC, pero se conoce comúnmente como, uno habla de penicilinas. Y ese nombre químico, nombre sistemático de IUPAC, generalmente no se utiliza en farmacia. Usamos lo que se denomina como nombre genérico, que proviene de la denominación común internacional. Esta denominación común internacional fue asignada por la Organización Mundial de la Salud a diferentes principios activos para diferenciarlo de todo lo. Ellos establecieron estos criterios y la mayoría de estos criterios se utilizan a nivel internacional. Por lo cual, no importa si ese
si esa sustancia es producida por una empresa nacional o por una empresa internacional. En cambio, la denominación anatómico-terapéutica química, la ATC, fue creada por el sistema europeo y es un sistema en el cual al fármaco le da un código alfanumérico y cada número representa sistema, órgano, efecto, indicación y estructura. Tenemos algunos ejemplos. Ya les hablé de lo que eran los medicamentos, los nombres comerciales. Aquí vemos un ejemplo. Nosotros conocemos a esta sustancia que tiene esta estructura química como nafazolina. Ese es el nombre sistemático, perdón, el nombre común o genérico por el cual la conocemos. Pero su nombre IUPAC vemos que es más complicado. 2,1-naftimetil, 2-imidazol. Los nombres IUPAC son mucho más complicados y no utilizan generalmente los químicos. Nosotros utilizamos lo que es el nombre genérico que proviene de la denominación común internacional. Es mejor, más fácil llamarlo nafazolina que llamarlo 2,1-naftametil, 2-imidazol. Y hay nombres mucho más. Aquí tenemos otro fármaco, atropina, que es el nombre de la denominación común internacional. Pero miren su nombre de IUPAC, es mucho más complejo. 2-fenil, 3-hidroxipropanoato, T8-metil, 8-azabiciclo, el biciclo 3,2,1, 3-a-octilo. Ese es el nombre IUPAC, el nombre sistemático, pero lo conocemos como atropina. Es su nombre genérico. La denominación común internacional surge en los años 50 y cada cierto tiempo se reúne la Organización Mundial de la Salud y actualiza esa denominación común internacional. La regla utiliza prefijos, sufijos y partículas que sirven para encuadrar a los diferentes principios activos dentro de grupos farmacológicos específicos. Por ejemplo, aquí tenemos el sufijo ciclina. El término ciclina o el sufijo ciclina le va a indicar que es un antibiótico que pertenece al grupo de las tetraciclinas. Dentro de las tetraciclinas tenemos la minociclina, oxiciclina y vemos su estructura. Aquí vemos el grupo químico al cual pertenecen, el nombre específico y el grupo al cual pertenece. Y tienen actividad como agentes antibióticos. Eso es lo de la denominación común internacional, que es mucho más fácil de trabajar conociendo los sufijos, prefijos o fragmentos de palabras que se utilicen para identificar una familia de fármacos. El código anatómico terapéutico que lo utiliza la OMS, pero exclusivamente cuando queremos hacer un estudio de consumo de fármacos. Y es mucho más complejo. Este es el código ATS, es un código alfanumérico. Letras, números, letras, números. La primera letra
me indica el grupo anatómico. N me indica el grupo anatómico. Sistema nervioso central. El número que sigue, 05, me indica a qué grupo terapéutico pertenece, psicoléctricos. La segunda letra me indica a qué subgrupo terapéutico pertenece, tranquilizantes. La tercera letra me indica a qué grupo químico pertenece, derivado de benzodiazepina, tercera letra. Y el segundo número me indica la sustancia específica a la cual hace referencia. Aprenderse todos esos códigos, o esos códigos generalmente uno los busca, están generalmente en recopilatorios que tiene tanto la OMS, y de ahí se puede ver su grupo anatómico terapéutico químico, pero es mucho más complejo ponerse a buscar en la nomenclatura de un fármaco basado en un código alfanumérico, por lo cual se prefiere y se utiliza la denominación común internacional que utiliza nombres genéricos. Utiliza prefijos, sufijos o fragmentos de palabras. Y son los tres sistemas de nomenclatura que se pueden utilizar. Y con eso terminamos lo que es el módulo introductorio de lo que es química medicinal. Este módulo ustedes lo tienen disponible y tengo que subir el audio a Classroom para que lo tengan y lo puedan consultar cuando lo deseen. ¿Dudas, preguntas o interrogantes? De acuerdo, si no tienen dudas o interrogantes, vamos a dar entonces por finalizada la clase del día de hoy. Que tengan muy buenos días. Profesor, ¿podría repetir qué era lo del coeficiente de distribución? Que no escuché muy bien al principio. Ujú. Ujú. Existen tres términos donde uno habla de coeficiente. Solubilidad, que se expresa como log S, coeficiente de partición, que se expresa como log P, el coeficiente de distribución, que se expresa como log T. Por ejemplo, el log S indica solubilidad e indica valores negativos. El coeficiente de partición indica la distribución en un sistema de dos fases, octanol-agua, y tiene valores negativos y positivos. Y el coeficiente de distribución, a diferencia del coeficiente de partición, en lugar de utilizar como medio agua, ese medio tiene diferentes pHs. Entonces se ve como el fármaco se distribuye a través de los diferentes pH. Por eso se le denomina coeficiente de distribución. Y se abrevia como log T. Y los tres son valores que se pueden calcular de manera teórica, utilizando herramientas o programas de quimioinformática. Esa es la diferencia que hay entre cada uno de ellos. Uno predice solubilidad, uno predice su distribución en medio agua y octanol, que se considera como un medio lipídico, y el otro cómo se modifica su distribución cuando variamos el pH del medio. Diferencia que hay entre uno y otro. Muchas gracias, profesor. Que tenga Nada. buen día. Gracias. Gracias, igual para todos. Y entonces damos por finalizada la clase del día de hoy.
Yo, profe, que tenga buen día. Que tengan buen día. Tenga buen día. Tengan buen día. Gracias, que tengan buen día.